Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos 6:38 en la mañana. Saludamos a nuestra audiencia que, como siempre, se conecta muy temprano con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Igualmente, a quienes nos siguen a través de la internet, no se olviden de visitar nuestra página web www.sonorama.com.es. Estamos ya digitalmente transmitiendo, ¿no?, nuestro programa a través del Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Y hasta ahora estamos comenzando nuestra transmisión en otras plataformas virtuales. Estamos en TikTok. Buenos días a nuestra audiencia en esta plataforma e igualmente también en Instagram, que estamos generando nuestro comentario correspondiente al día de hoy. Gracias por la generosa sintonía a nuestra querida audiencia. Yo de verdad, a ratos quisiera entender a alguna gente que se molesta cuando se informa, sin ningún tipo de mala fe, pero se informa sobre los hechos que están ocurriendo en el Ecuador. Lo dije ayer, lo repito hoy. ¿Qué hacemos desde la visión de alguna gente? ¿Nos quedamos callados y nos hacemos los locos y no decimos nada? Yo les pregunto a aquellos que no les gusta y que nos echan la culpa a ciertos periodistas, a ciertos medios de comunicación, del estado de cosas que está ocurriendo porque cometemos el pecado o el delito de visibilizar el clima de inseguridad que vive el país. Categóricamente, eso de invisibilizar lo que estaba pasando en el Ecuador no va a ocurrir en este espacio. Y no va a ocurrir con este periodista. Aunque alguna gente se reniegue, le moleste, se fastidie. Porque si alguna gente cree que visibilizar lo que está pasando es hacerle daño al gobierno, quédese con ese criterio. El propósito de este periodista, de este espacio, de este medio, al informar, es eso, informar, no hacerle daño al gobierno. Y solamente con una sociedad informada y con un Estado informado se puede exigir la toma de decisiones. Y el propio Estado puede tomar las decisiones. Hoy amanecemos, como dice mi buen amigo César, amanecemos con noticias muy tristes, espeluznantes. Emilio Domínguez me preguntaba muy temprano, este joven, este chico de 15 años, me preguntaba si yo creo que hay retorno en todo esto, que es una cosa de terror. Yo le decía, sinceramente me temo que no. Y yo les digo a ustedes, si no tenemos un Estado fuerte, un Estado que se pare con fuerza, estamos asistiendo a un camino sin retorno. Un camino sin retorno expresado en hechos como los ocurridos durante la noche de ayer y madrugada de hoy, y sobre lo cual prácticamente las autoridades no se pronuncian. Yo no sé en qué están. Pero hay un silencio clamoroso, muy cuestionable de autoridades que no dicen absolutamente nada. En la primera media hora de este espacio, con Belkis estuvimos revisando si había pronunciamientos de autoridades. La única autoridad que se ha pronunciado es la cuenta Twitter de la Policía Nacional, que ha confirmado el asesinato de dos policías en su patrullero mientras patrullaban una zona de la ciudad de Guayaquil. Los colegas preguntando permanentemente a las cuentas oficiales para que se actualice la información. En la cuenta del SNAI, por ejemplo, desde anoche tratando de solicitar información sobre lo que estaba pasando en la penitenciaria litoral en la cárcel de Esmeraldas. Ayer, por ejemplo, desde una cuenta denominada @justicicarcelec, alerta carcelaria, familiares advierten masacre carcelaria en la penitenciaría, en pabellones 8 y 9 en horas de la madrugada del martes 1 de noviembre. Exigimos al SNAI reforzar las medidas de seguridad y protección para las personas en prisión e información a sus familias. Esto se solicitó, se pidió información a las 10:30 de la noche. A esa hora
uno de los colegas comunicadores institucionales. Dice, cuando tengamos información oficial al respecto, les haremos conocer. Seguían preguntando, aún no hay información. Cerca de la medianoche, algún funcionario que pueda responder a las familias. Cada vez llegan más familias, decía otro colega. Esta mañana muy temprano, más información. Se solicita información sobre incidentes en la cárcel de Esmeraldas esta madrugada. Preguntan, ¿hay guías retenidos, tomados como rehenes? Y lo que nos explica el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, es un tuit publicado hace poco a las 6:26 de la mañana. Atención, dice, operativo en el Centro de Privación de Libertad Guayas con apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, traslado de personas privadas de libertad para efectos de reparaciones en pabellones, noticia en desarrollo. Y ahí se postea un video en donde dice, SNAI informa. Dice, se realiza operativo en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 con apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El Gobierno Nacional ejecuta acciones para reforzar el control y seguridad de los centros penitenciarios. Esa es la información. No contestan las preguntas que hacen los colegas. Porque hay algunas cuentas en donde se ha viralizado que en Esmeralda se han tomado guías, han retenido guías o se han tomado como rehenes. Hay una cuenta, por ejemplo, que se llama Minuto y Medio, que revela que en la cárcel de Esmeraldas guías fueron tomados como rehenes mientras los privados de libertad envían mensajes de advertencias al gobierno. Y ahí se difunden unos videos. Entonces, claro, la colega Ana María Cañizares pregunta, más allá de la información de los traslados, si podrían proporcionarnos más información sobre esta supuesta toma de rehenes, posibles enfrentamientos en cárceles y despliegue de la operación de seguridad de los trasladados. Sobre esto, acaban de publicar una respuesta hace un minuto. Con respecto a lo indicado, se informa que sobre los datos que se nos ha proporcionado, hay 8 servidores que están retenidos. O sea, si los colegas no preguntan, aquí no informan, aquí no pasa nada. Si los colegas no presionan en las cuentas oficiales de las instituciones, no informan. Y tras la presión de los colegas, ya acaban de publicar que hay 8 servidores penitenciarios retenidos. Se entiende que es en la cárcel de Esmeraldas. Les leo tal cual lo que publican. Se informa que sobre los datos que se nos ha proporcionado hay 8 servidores que están retenidos. Las autoridades e instituciones están tratando el tema. Les haremos conocer novedades cuando tengamos mayor información. Hace 2 minutos, el SNAI acaba de confirmar que hay 8 guías penitenciarios retenidos y se entiende que esto es en la cárcel de Esmeraldas. Pero si no presionan los colegas, espérenme un ratito que tengo algún problema aquí con el TikTok. Denme un segundo, que se volvió loco mi trípode. Ahora sí. A ver. Ahí estamos de nuevo. Que no se me vuelva loco el trípode. Si no presionan los colegas con información, aquí no pasa nada. Eso por un lado. A esta hora también resulta que en la vía Daule hay un tráfico impresionante porque hay una acción por parte de la Policía Nacional y de las autoridades. El operativo de traslado que ya los comenté. Pero vamos a lo que pasó en la madrugada. Póngame el tuit que publicamos en primera plana, por favor, Roberto Carlos. Tenga la bondad. Imágenes que dejaron atentados perpetrados en Guayaquil y Esmeraldas. Parque de la terminal terrestre de Guayaquil, gasolinera de Esmeraldas, perimetral Guayaquil, gasolinera Primax en Pascuales, Guayaquil. Imágenes que fueron publicadas por la cuenta Cuxfire Guayaquil, que es una cuenta que permanentemente actualiza información sobre sucesos. ¿Qué publicó hace más o menos una hora la cuenta Cuxfire? Coche bomba en la UPC de la Alborada, 200 metros del Banco Internacional. Actualización a las 5:40 de la mañana de hoy. Coche bomba en la UPC de la Alborada, 200 metros del Banco Internacional, en la Alborada.
No estamos hablando de un barrio alejado, no estamos hablando del suburbio, no estamos hablando de un sector que no es residencial. En La Alborada, norte de Guayaquil, sector residencial. Coche bomba en la gasolinera Primax de Mave Pascuales. Artefacto explosivo en la gasolinera Terpel de la perimetral entrada a la 112. Artefacto explosivo en la UPC de Sociovivienda. Artefacto explosivo en la UPC de Las Orquídeas. Artefacto explosivo en la UPC de Guamote, sector Pascuales. Coche bomba en la terminal terrestre de Pascuales. 2 policías asesinados en la 17 y Cuenca, suburbio de Guayaquil. Disparan contra policías en sector de Valerio Estacio. Artefacto explosivo en la Prosperina, una cuadra del viaducto. Coche bomba en la ciudad de Esmeraldas, en los exteriores de una gasolinera. Y dejan panfletos con comunicados relacionados a los atentados en los exteriores del canal RTS en la ciudad de Guayaquil. Y así quieren que no digamos nada, porque informamos sobre esto. Tenemos las fotografías de lo que acabamos de referir. Miren ustedes, estas fotografías, citamos la fuente, la cuenta Cubsfire. Es la que publica justamente esto. Por Dios, esto, me niego a creer que es mi país. Me niego a creer que esto es mi país. Porque esto que les estoy mostrando a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, nos está demostrando que peligrosamente nos estamos quedando sin Estado. Peligrosamente. Coches bomba, atentados en diversos sectores. Esto pasa en nuestro país. Yo pregunto, ¿nos tapamos los ojos? Gracias, Roberto Carlos. ¿Nos tapamos los ojos? ¿Nos tapamos la boca? Y no decimos nada. Hacemos como Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no decimos nada. O visibilizamos esto y como sociedad exigimos que el Estado responda. ¿Hasta cuándo? Y lo peor en medio de esto es que la mayor parte de autoridades están en otra onda, levantando la Copa del Mundo. Por Dios. Hay tiempo para todo. Y ese es el tiempo de la acción, del pronunciamiento y de la acción por parte de las autoridades. La cuenta Twitter de la policía. A las 4:35 de la madrugada, ya informaba que ante los hechos suscitados en Esmeraldas y Guayaquil activamos nuestras unidades tácticas e investigativas a fin de mantener el orden y dar con los autores de los actos delictivos. Fue el primer tuit publicado en la cuenta Twitter de la Policía Nacional. El segundo, publicado a las 4:47. Lamentamos informar, en la madrugada de hoy un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego. En este acto cobarde, 2 policías perdieron la vida. Nuestra solidaridad con las familias. Unidades investigativas y operativas trabajan para dar con los responsables. Veamos si tengo más actualización por parte del SNAI a esta hora. Efectivamente, confirman que las 8 personas retenidas, los 8 guías penitenciarios tomados como rehenes, ocurre en el Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Esmeraldas. Esto está pasando hoy, a esta hora. A esta hora. Y si no visibilizamos, y si los periodistas no preguntamos, y si los colegas no presionan en los chats institucionales, en algunos de los cuales guardan un silencio pero horroroso, por lo menos en el SNAI contestan. Hay otros chats en los cuales simplemente nos ningunean a los periodistas. Por lo menos de aquí contestan y confirman. Y con esa confirmación tenemos la posibilidad de dejar la especulación y obviamente informarles a ustedes lo que está pasando. Así amanecemos en el Ecuador. 2 policías asesinados. Varios atentados en Guayaquil y Esmeraldas, que son zonas que se han tomado. Se ha tomado el narco, se han tomado las mafias. Y estos incidentes, tanto en la penitenciaría del Litoral, cuanto en la cárcel de la provincia de Esmeraldas.
perdónenme. Ayer nomás se conoció que el señor presidente de la República se va unos días a Estados Unidos. Mientras este país se desangra. Mientras prefieren el silencio. Mientras prefieren hablar de cosas que al común de los ciudadanos no les interesa, que no son parte de su día a día, que sí pueden ser importantes. ¿Que la consulta popular es importante? Sí, sí, es importante desde el punto de vista político. Es importante. En el análisis de la consulta popular uno puede tener sus acuerdos o desacuerdos, uno puede coincidir o discrepar con las preguntas, con la oportunidad, todo lo que ustedes quieran, es parte del debate político. ¿Pero ustedes creen que con una consulta popular se soluciona el estado de cosas que estamos enfrentando? Un estado de violencia que revela que el Estado está siendo incapaz para enfrentar la situación de inseguridad. Pero claro, las autoridades seguramente dirán que esto es fruto de que el gobierno no ha pactado con el narco, que el gobierno está enfrentando a las mafias y nos van a presentar las maravillosas estadísticas de detenciones, de desarticulación de bandas, de incautaciones. Mientras tanto salimos a la calle y no nos sentimos seguros. Salimos a las calles y tenemos dos elementos para aterrorizarnos, no para asustarnos, para aterrorizarnos. El de la delincuencia común y el de la delincuencia organizada. No pasemos ese video, no. Que teníamos un video de guías retenidos, no vamos a pasar ese video. Por un tema de seguridad y de responsabilidad de este espacio. No lo vamos a hacer. ¿Ya? Acá, por ejemplo, un oyente nos dice, perdón insistencia, pero yo sigo pensando que el Estado es el causante de toda esta ola de terror, la que está sumido el país y no tiene la intención de resolverlo. Yo les dije hace un par de semanas que yo he empezado a sentir que el Estado o no quiere resolver, de verdad, no quiere resolver lo que está pasando. Porque me niego a pensar que en 3 años, desde que se desataron las primeras masacres carcelarias, el Estado ecuatoriano haya sido incapaz de responder con contundencia. Y tal vez voy a partir de una cuestión correctamente simple, digamos, una cuestión simplísima, que puede ser hasta epidérmica, que lo abordé el último fin de semana en el programa digital que tuve en Primera Plana, cuando conversamos con Fernando Carrión, Agustín Urbano de Lara y Carla Álvarez. Una cuestión simple. ¿Cómo entienden ustedes que hasta el sol de hoy no ponen los escáneres tipo arco en las cárceles? Que creo que es algo elemental. Pero elemental, simple, lógico, para poder detectar el ingreso de metales, por ejemplo, con la comida. Y hay explicaciones de todo tipo. Ecuador está sometido por el AMPA, como dice mi colega Luxiola Salazar. Ecuador ha amanecido sometido por el AMPA. Y frente a eso, uno ¿qué lee o qué referencia encuentra? Cuando, por ejemplo, esto que está pasando en Esmeraldas fue advertido por el entonces comandante de la policía, que en lugar de recibir apoyo fue relevado de ese cargo y reubicado en otras funciones, porque al gobierno no le gustó, a las autoridades no le gustó, no le gustaron. Que refiere a que la delincuencia ha sobrepasado a la fuerza pública. El señor ministro del Interior señaló que la policía no ha sido sobrepasada en Esmeraldas. Pero, señor ministro, con todo respeto, ¿cómo sostenemos que la policía no ha sido sobrepasada en Esmeraldas si ayer, por ejemplo, aparecieron 2 cuerpos colgados durante la madrugada de este lunes en un puente peatonal de la ciudad de Esmeraldas? ¿Cómo decimos o sostenemos que la policía no ha sido sobrepasada en Esmeraldas si horas después fueron encontradas 2 cabezas que supuestamente podrían haber correspondido a los 2 cuerpos encontrados colgados en un puente peatonal? ¿Cómo podemos afirmar que la policía no ha sido sobrepasada en Esmeraldas con esa contundencia si esta madrugada o este día amanecemos con guías penitenciarios retenidos en la cárcel de Esmeraldas? Ministro Zapata, autoridades del gobierno, presidente Lasso, ministro de Seguridad Diego Ordóñez,
ministro de Seguridad, sobre esto usted tiene que actuar y tiene que pronunciarse. Alejarse de la bronca política y de los tuits incendiarios y actuar sobre esto, ministro Diego Ordóñez Guerrero. Sobre esto pronúnciese, ministro Ordóñez. Deje de lado los temas que no tienen nada que ver con sus funciones. Usted es el ministro coordinador de seguridad, o el secretario de Seguridad Pública y del Estado, sino que la estructura es muy similar a la del Ministerio Coordinador de Seguridad. Perdón el error. Usted es el secretario de Seguridad, doctor Ordóñez. Sobre esto tiene que pronunciarse y sobre esto tiene que actuar. No ponerse a pelear con sus detractores políticos, con quienes le cuestionan a través de las redes, sino bajarle el sentido de la confrontación política y dedicarse a las funciones que le encomendó el presidente de la República, que fue la de liderar el sector seguridad. Sobre esto, porque está claro que la delincuencia sí nos está desbordando. Es una barbaridad. Acá otro mensaje. En Guayaquil hay zonas donde el Estado no tiene control, zonas donde solo puedes ingresar si los capos te lo permiten. ¿Se dan cuenta de eso? Este es mi país, este es nuestro país. ¿Cuándo se ha visto esto en el Ecuador? ¿Cuándo? Acá mi colega y amigo Raúl Muñoz me dice, yo también me niego a creer que el Ecuador, nuestro país, mi país, está en zozobra, ya basta. Le envío un abrazo a Gastón Gagliardo Loor. No se puede uno quedar callado ante tanta violencia y criminalidad que vivimos. Acá también mi colega Julio Sari, yo les hablaba del coronel Calle, que obviamente habló del tema seguridad, y lo premiaron relevándolo de sus funciones, por decir lo que estaba pasando en Esmeraldas. Igualmente entiendo que pasó con otro miembro de la Policía Nacional que apareció en algún video hablando sobre el papel del Estado, y entiendo que también lo relevaron del cargo. Mi colega Gustavo Merino, que igualmente me refiere el tema de los agentes penitenciarios en Esmeraldas capturados como rehenes. Confirmado esto ya no es especulación, esto ha sido confirmado por el SNAI. Por el SNAI. Gracias igualmente a Andreita Orbe, que me compartió una información. El Pollo Morales me dice, quizás sí, Pollo. Las autoridades, algunas, no todas, están en otra, ¿no? Levantando la Copa del Mundo. ¡Qué barbaridad! Estoy tratando de ir actualizando la información que me va llegando, ¿no? Que me va llegando sobre el estado de cosas que estamos viviendo. Están haciendo más consultas dos colegas sobre las retenciones. Acá dicen desde la cárcel de Esmeraldas confirman las retenciones de los guías, aunque dicen que en el patio están tranquilos. No es la primera vez que ocurre, lo mismo pasó el 25 de abril en la misma cárcel, refiere una de las colegas. César Armando Bermeo me dice, ayer circularon audios advirtiendo lo que sucedió hoy y nadie, ni inteligencia policial ni militar, hizo algo. Yo también me niego a creer que este es mi país. ¡Qué barbaridad! Y yo les pregunto, ¿invisibilizamos esto? Perdón que sea repetitivo, pero ¿invisibilizamos esto? ¿O de verdad lo mostramos para que como sociedad exijamos que el Estado haga algo? El Estado tiene que hacer algo. Y otra vez, aunque me muera repitiendo lo mismo, aunque caiga en saco roto lo que digo, otra vez, autoridades, sobre todo algunas, que son tecla brava para tuitear y para confrontar en las redes, dejen por favor el Twitter y dedíquense a trabajar. Dejen la bronca política y presenten al país resultados. Dejen la tecla brava. Y ya, basta, basta. Acá, por ejemplo, me dice Santiago Carrera, en Riobamba, en el sector de la UNACH, Universidad Nacional de Chimborazo, con la reanudación de clases les asaltan a los estudiantes. Ayer 6 asaltos, no es solo Esmeraldas. Acá que no pasaba nada, ahora el nivel de inseguridad es terrible. Lo mismo me comentaron el fin de semana que estuve en Cuenca, el nivel de inseguridad en el Austro.
Lo mismo en Loja, me comentaban unas colegas lojanas con las cuales compartí el día sábado que estuve en Cuenca. Igualmente en Loja, cosas que no se habían vivido antes. Sobre esto el Estado tiene que responder. Qué terrible cómo amanecemos, ¿no? Yo tenía dentro de mi agenda para comentar hoy algunos elementos del presupuesto general del Estado, que creo que me lo voy a reservar a mañana, a ver si no pasa algo hoy. Porque créanme, yo llego con una idea o preparo un poco las ideas con las cuales quiero expresar mi opinión, mi comentario en este espacio, y de pronto, obviamente, cambian las cosas por los hechos que ocurren en este país. Yo me niego a creer que este es mi país. Y estoy seguro que muchos de ustedes comparten esta visión. Yo me niego. El Estado tiene que responder. Presidente Lasso, más allá de la Copa del Mundo, más allá de su viaje a Estados Unidos, presidente Lasso, haga algo. Brinde respuestas contundentes al país. Ministro Zapata, secretario Ordóñez, hagan algo. Y si lo están haciendo, demuéstrenlo con hechos. Más allá de los discursos, y dejen de lado las broncas políticas, que créanme, a la mayor parte de nosotros no nos interesa. Al menos a la gente que vive con menos de $2 diarios y que hace malabares para parar la olla, no le interesa la bronca política. A la gente le interesa respuestas sobre este tipo de situaciones. Respuestas sobre esto. 7:05 en la mañana. Cierro el comentario, Roberto Carlos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.